En primer lugar, agradecer al Cabildo de Gran Canaria la amabilidad y la cortesía que ha tenido en invitarme a estar con ustedes aquí, al presidente, a los consejeros y a la consejera, y al coordinador general, Alejandro Parres, porque ha sido, también el artífice de que hiciera, una excepción y me involucrara en un viaje ayer un poco tormentoso para estar aquí hoy con ustedes. Bien, voy a tratar en esta primera presentación de hacer un marco general, que es un poco mi posición de abrelatas habitualmente en este tipo de foros o en este tipo de acciones formativas, con una ponencia que tiene como título pues, el eterno dilema. Los que ya somos viejos, no peinamos canas, sino ya peinamos cada vez menos, entonces conocemos perfectamente la evolución de las cosas. Y evidentemente de esto, desde que tengo uso de razón profesional y académica, de esto venimos hablando. Y haciendo poco, o por lo menos resultados muy insatisfactorios o muy insuficientes para todo lo que se ha hablado. Y esto es lo que voy a intentar trasladarles aquí, cómo girar o dar el cambio de orientación a algo que es una tendencia muy difícil, porque es una tendencia sistémica, una tendencia estructural, una tendencia cultural, que eso es lo más difícil de solventar, para ir creando entornos institucionales donde efectivamente pues, lo que se ha venido hablando aquí, desde el discurso del presidente, el discurso del consejero, el discurso de la consejera y también la presentación del coordinador general, en la línea principalmente de ir superando las dificultades. Y efectivamente la racionalidad jurídica es muy importante, es absolutamente necesaria, pero no excluye en ningún caso otro tipo de racionalidades, no solo la de gestión o de resultados, sino también algunas otras que ahora diré. Bien, básicamente esta es la idea. En cuanto a los aspectos preliminares, pues yo creo que la jornada tiene un título sugerente, esto de repensando la administración, estamos repensándola constantemente desde un punto de vista más formal que material, pero creo que es interesante empezar a plantearse dónde están efectivamente los viejos problemas, que son problemas ya muy estructurales, que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo, y dónde están los grandes desafíos, algunos nuevos, otros no tan nuevos y otros prácticamente inminentes, y algunos que vendrán. Y bueno, lo que se trata también es un poco de aprovechar lo que tenemos, es decir, la transformación no implica rupturas, en principio, con lo existente, que esto es un concepto que normalmente no se entiende bien. La transformación, sobre todo desde el punto de vista institucional, implica que las instituciones son absolutamente relevantes para el funcionamiento, de las sociedades humanas. Entonces, si las instituciones no las mimamos, no las cuidamos, no tenemos pensamiento institucional, como decía Eclo, y no sabemos actuar desde ese punto de vista, pues vamos a generar estas expectativas falsas y vamos a intentar reconstruirlas de arriba abajo, lo cual tampoco es cierto ni creo que sea una buena estrategia. Esta estrategia famosa del adanismo, es decir, empezar con la página en blanco. Pues mire ustedes, pues no es bueno. Las instituciones requieren continuidad, requieren estabilidad, requieren muchas cosas que normalmente nosotros las despreciamos, porque no tenemos cultura institucional. Este es un país que, desgraciadamente, por hechos históricos, y no solo recientes, sino de los 2 últimos siglos, la cultura institucional está muy poco, anclada en lo que es el funcionamiento político y el funcionamiento también estructural de nuestras propias administraciones públicas. Y bueno, el final lo voy a decir muy claro. O somos capaces de transformar, o somos capaces de cambiar, o somos capaces de adaptar, o esto se derrumba. Esta es un poco la tesis de fondo. La tesis de fondo, o esto se derrumba. Ya sé que dirán esto es apocalíptico, ¿no? Pues no, esto se puede derrumbar. Todas las instituciones están, y las instituciones existen, y las instituciones también pues entran en un proceso de degradación y en un proceso muchas veces de destrucción y de desaparición. Bueno, evidentemente las administraciones públicas deberán existir siempre, lo que no sabemos cómo ni para qué, ni con qué tamaño ni con qué dimensiones. Bueno, hay una obra a la cual me gusta referirme porque es una obra de 2005, de una autoridad en estos temas como fue Joan Prats, que es muy interesante desde muchos puntos de vista, porque aunque ha pasado mucho tiempo ya, 17 años desde que se escribió, sigue manteniendo también mucho vigor. Es decir, en España hemos hecho
transformaciones, hemos hecho procesos de modernización. No me gusta mucho esta palabra porque está tan desgastada ya con el tiempo que la hemos convertido prácticamente en nada, pero sí que hemos hecho procesos de reforma, se han hecho, pero han sido procesos de reforma sobre bases falsas, procesos de reforma pues muy incrementalistas, muy espontáneos, como dice este autor, muy casuísticos, es decir, está muy bien, yo creo que es una buena idea y un buen proyecto el que está llevando a cabo el Cabildo de Gran Canaria, pero esto no quiere decir que todas las instituciones lo estén haciendo. Esto es casuística. Es casuística, hay una institución que va por esta línea, pero no significa que todas las instituciones lo estén haciendo, ni muchísimo menos. Y España, en general, pues hemos vivido en un movimiento reformista que ha sido muy pálido, como dice este autor. Ha sido absolutamente pálido frente a lo que se ha hecho en otros países, dice, de la OCDE. Pero solo hay que hacer una mirada comparada, digamos, lo que son las democracias avanzadas, cómo han transformado sus administraciones públicas y lo que estamos haciendo aquí, para darse cuenta de que vamos muy, muy retrasados. Este es un poco el esquema. Y para entender esto yo creo que no me voy a extender, porque esto me llevaría muy lejos, dado que soy un aficionado a estos temas, o un amateur, y por tanto un lector empedernido de todo este tipo de cuestiones, al legado de la historia. Realmente reformar no es un verbo que sepamos conjugar bien en nuestro entorno institucional, en nuestro entorno político, en nuestro entorno administrativo. Este es un problema importante. Y las reformas de la administración pública pues siempre han sido aireadas, pero realmente en nuestro proceso histórico de los 2 últimos siglos se han hecho muy poquitas, y casi todas formales, puras estrictamente legislativas. Es curioso, no deja de ser paradójico, que muchas de estas reformas, y esto es una llamada de atención importante, tuviesen sello conservador. A lo mejor hay que empezar y no solo conservador, sino autoritario. La gran reforma administrativa que se hizo en España fue de los años 1956 a 1964, plena dictadura. Esto es importante. Desde entonces se han hecho cosas, sí, se han hecho reformas puntuales, pero muchas veces sin la osadía, sin la profundidad, sin el rigor, sin el empuje necesario. Y digamos que esto es un proceso que a mí personalmente, siempre que como buen lector de historia, pues realmente me ha llamado la atención que las reformas de la función pública las abanderaran Juan Bravo Murillo, que era un conservador autoritario, Antonio Maura en el 18, en fin, Chapa Prieta en el 35, es decir, vamos a ver que claro, estamos viendo, y luego la dictadura de Franco. Entonces, claro, luego se han hecho reformas, digamos, los gobiernos socialistas han empujado reformas importantes, tanto la 3084, el texto refundido del Estatuto Básico, pero se han quedado en reformas formales que no han terminado de profundizar. Y la reforma administrativa, la más reciente, es una reforma también de sello conservador, y muy importante. 2015, las leyes 39 y 40, que tienen una impronta que ahora no puedo entrar, y evidentemente la ley de contratos del sector público. Entonces, quiero decir, vamos a ver, porque esto realmente es importante y yo creo que sería un foco de reflexión. En fin, pues estas reformas han sido formales y en el campo local también. En el campo local no hemos sabido adaptar las instituciones locales al cambio y a las necesidades que en estos momentos tienen. El Cabildo goza de esta doble condición, no es solo una entidad local, sino que tiene una institución autonómica, pero también está muy lastrada por el marco normativo local. Y esto, pues, evidentemente condiciona su desarrollo. Y estos márgenes estrechos que el legislador básico siempre ha configurado para que las comunidades autónomas y los entes locales puedan, digamos, rediseñar sus propias organizaciones, eso también es una hipoteca importante. En fin, las fases de la reforma son 4. Joan Pras hablaba de 3. En estos momentos ya estamos en la cuarta. Y hay que entender bien este proceso, porque este proceso no es excluyente, que esto yo creo que se ha configurado mal, sino que es acumulativo. Esto es importante, no es excluyente, sino que es acumulativo. Es decir, las reformas burocráticas de la década de los 60-70 y anteriores, de la década de los 50 también, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se basaban en la racionalidad jurídica, básicamente, y en la gerencia burocrática. Estos eran los elementos fundamentales. Es decir, no quiere decir que la reforma posterior, la nueva gestión pública, muy denostada en algunos aspectos y muy criticada, con razón, unas veces, con menos razón en otras, pero evidentemente iba hacia un campo de modernización, de equiparación entre lo público y lo privado en cuanto a instrumentos de gestión,
y, bueno, y sobre todo una lógica de resultados. Una lógica de resultados abandonando algunos aspectos muy importantes como era la integridad y la ética pública, que ni siquiera entran en juego en el concepto, en el constructo, digamos, de la nueva gestión pública. Pero la lógica era, digamos, la racionalidad era por resultados, una racionalidad no tanto de eficacia y de eficiencia. Yo creo que hay que recuperar un término que me parece mucho más inclusivo, que es el de efectividad. Necesitamos administraciones públicas que sean efectivas, que tengan capacidades ejecutivas para dar resultados efectivos a lo que la sociedad demanda, que cada vez es más y más exigente. El tercer hito, pues, es el hito de la gobernanza, nunca entendida en este país. La gobernanza no la hemos entendido nunca y seguimos sin entenderla. Digamos, hay un mare magnum conceptual muy poco ordenado y no terminamos de saber lo que es la gobernanza. Claro, cuando empezamos a hablar de cogobernanza, que es un pleonasmo en sí mismo, es un pleonasmo, es no entender nada. Y si no entendemos nada, pues es muy difícil que seamos capaces de construir un concepto. Aquí la transformación de las administraciones públicas es la idea dominante. Así como en el caso de las reformas burocráticas, el hilo conductor es la reforma administrativa, en el caso de la nueva gestión pública, el hilo conductor básicamente es la racionalidad, digamos, por resultados. En la gobernanza es la racionalidad como proceso principalmente, como proceso, pero también la apertura, digamos, como luego diré en la parte final, a todo lo que es la sociedad y la interrelación que existe entre la propia sociedad y las administraciones públicas. Pero bien, esto de la gobernanza nos ha llegado tarde, nos ha llegado mal. Está bien que una institución como el Cabildo se incorpore a la ola de gobernanza, está muy bien, pero es que hay pocas instituciones que se están incorporando a la ola de gobernanza. Es decir, muy pocas. Todavía hoy, estamos en 2022 y muy pocas a la ola de gobernanza. Y bueno, pues aquí la cuarta fase en la cual ya estamos inmersos, de las tecnologías disruptivas, de la digitalización, y pues bueno, es una fase donde efectivamente la racionalidad pasa a estar configurada como una racionalidad virtual. Yo creo que de forma equivocada, porque yo creo que lo ha dicho muy bien el presidente en su discurso inaugural. Yo creo que en concreto la digitalización tiene que ser sobre todo inclusiva. Esto es importante, no olvidarse de las personas, es decir, y las personas requieren, digamos, acompañamiento, asistencia y muchas veces también empatía, que parece ser que está muy ausente hoy en día en el trato que existe con la ciudadanía. Y podría poner muchos ejemplos, si estuviéramos en un curso de formación los pondría, para poder sacar conclusiones muy obvias. Y algunos ejemplos personales que he podido padecer recientemente de lo que sería el maltrato digital por parte de las administraciones públicas en relación con determinados derechos o expectativas de derechos que yo he mantenido durante algunos momentos. Bien, por tanto, bueno, esto es importante entenderlo. No son fases excluyentes, son fases acumulativas. Y es decir, es un proceso de adaptación de la administración. Digamos, la racionalidad jurídica no se excluye por la racionalidad gerencial. Y la racionalidad gerencial no se ve desplazada por la gobernanza. Y tampoco la administración digital no excluye todo lo anterior. La administración digital tiene que funcionar. El ADN de la administración no es lo digital. Lo digital es una herramienta. El ADN de la administración es servir a la ciudadanía y prestar buenos servicios públicos y atenderla debida y adecuadamente. Y eso lo estamos olvidando. Esto es importante. Nuestro problema. El problema de España es un problema, yo creo que importante. Es el problema de que quemamos etapas sin haberlas transitado. Es decir, de repente estábamos en un modelo burocrático falso, porque no lo hemos explorado de forma intensa y lo estamos devastando en algunos momentos actualmente. Es decir, pues bueno, el modelo burocrático tiene debilidades que, sin embargo, no hemos sabido atender. Es decir, pero se basa sobre todo en una idea fuerza, y la idea fuerza es que tengamos una administración pública profesional e imparcial. Y básicamente que la función pública reclute buenos profesionales, excelentes profesionales, los mejores profesionales, y que presten servicios a la ciudadanía. Y que las organizaciones pues actúen, digamos, con lógica burocrática, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido efectivo.
¿Esto se está consiguiendo? Pues en parte, y en parte no. Pero luego hemos pasado a la nueva gestión pública, y de repente hemos entrado en la nueva gestión pública desde la década de los 90 y los años 2000, pues hemos trasladado, digamos, herramientas de la nueva gestión pública a nuestras organizaciones públicas mal trasladadas. Lo importante no lo hemos trasladado, que es digamos, la gestión por resultados. Lo importante también, desde el punto de vista instrumental, no lo hemos entendido, que es la dirección pública profesional. Y bueno, y hemos aplicado efectivamente aspectos que eran ya más críticos o más criticables, como era todo lo que tiene que ver con las privatizaciones y la externalización. Las lógicas de estas, evidentemente, de neoliberalismo, estas sí que se han aplicado durante determinados momentos de nuestra historia. Pero poco más, poco más. La gobernanza sigue siendo, como ya les decía, la gran desconocida. La gran desconocida, y es importante que el Cabildo, y reitero, se sume ya desde hace tiempo a esta ola, pero la gobernanza se confunde con otras nociones, como luego les diré, y solo también se aplica parcialmente, muy parcialmente. Y muchas veces, no digo aquí, porque el plan efectivamente se está llevando a cabo, muchas veces hay una traslación de la gobernanza cosmética, pura y estrictamente cosmética, es decir, para hacer como que se hace algo, y luego realmente no se hace nada. Se aparenta que se hace, se aparentan transformaciones que luego realmente no existen. Y luego las tecnologías disruptivas, pues ya están aquí y van a devastar la administración pública, así de claro. Devastar en el sentido tradicional, entiéndaseme bien. Y por tanto esto va a suponer un cambio cualitativo, sí o sí. Otra cosa es las resistencias, que serán numantinas, brutales. Pero bueno, si ustedes quieren seguir convocando plazas de auxiliares administrativos y de administrativos para la administración, que dentro de 5, 6, 7 años no van a servir para nada, sigan haciéndolo. Ya se darán cuenta de que efectivamente la inversión ha sido una ruina. O convocar plazas de tramitadores para, bueno, efectivamente, esto al final, pues vamos a tener una administración pública que, efectivamente, esto lo explicará mucho mejor que yo mañana Carles Ramió, y también Matilde Castellanos también se referirá a todo este tipo de cuestiones, pues esto va a cambiar completamente, va a cambiar desde un punto de vista total. Y en fin, factores. ¿Qué nos ha impedido reformar? Bueno, nos ha impedido reformar muchísimas cosas, seamos honestos, y aquí no puedo sintetizarlas. Primero, ya les decía, una mala cultura institucional. Una cuestión que sí me quiero referir algo es el peso, el mal peso o el mal enfoque del derecho administrativo. Luego me explicaré sobre este tipo, que nació con un enfoque garantista y forense, no con un enfoque vinculado a la gestión. Hay un podcast muy interesante recientemente editado en las redes sociales del catedrático de Derecho Administrativo Julio González, Julio González García, de la Universidad Complutense, actualmente secretario general de Correos, y francamente hay que escucharlo, hay que escucharlo para darse cuenta que efectivamente aquí hay un revival en el derecho administrativo. También Francisco Velasco, Paco Velasco, uno de los mejores administrativistas que existen en España, ya se está planteando constantemente desde hace algunos años que efectivamente el derecho administrativo actual es un corset muy importante para la transformación de las administraciones públicas. Esto es un revival de un debate que ya se planteó en España en la década de los 90. La escuela llamada socialista, o mal llamada socialista, el derecho administrativo, entonces con personas de muchísimo prestigio, que siguen teniéndolo, evidentemente, como Luciano Parejo, Ortega, que ya falleció, Luis Ortega, que falleció, y Miguel Sánchez Morón, entre otros muchos, defendieron efectivamente la ampliación, digamos, de la discrecionalidad de la administración, y que esta administración no se podía mantener durante mucho tiempo para prestar los servicios que la ciudadanía necesitaba. Y bueno, pues está luego el papel de la política, que aquí no lo voy a tratar, porque esto son unas jornadas de derecho administrativo, digamos, de derecho administrativo, de administración pública, de gestión de la administración pública, y por tanto no lo voy a tratar, pero es muy relevante el papel de la política como factor de rémora, muchas veces, y de freno a las transformaciones de la administración pública, simplemente porque no incorporan en la agenda política este tipo de cuestiones, están caídas de la agenda política desde hace bastantes años y en algunos casos décadas. El papel de los sindicatos, que muchas veces pues, es un papel de resistencia, un papel, digamos, reactivo, más que proactivo, y que pues, generan pues, dificultades también añadidas a cualquier proceso de transformación. Y el peso del corporativismo. El peso del corporativismo, que en el mundo local se visualiza menos,
En el mundo del cabildo no lo conozco tanto, pero se visualiza menos, pero existe. Pero en la Administración General del Estado existe muchísimo, muchísimo. Hay unas resistencias numantinas a determinados procesos de transformación, como son los procesos selectivos, actualmente por parte de los cuerpos de élite, principalmente agrupados en torno a FEDECA, por poner un ejemplo. Y bueno, por tanto, luego está el papel de la ciudadanía, que es un papel absolutamente débil en este país. Hay muy poca sociedad que empuje a la transformación de las administraciones públicas. Tampoco el empresariado va por este camino, los medios de comunicación están despistadísimos con todo esto, tienen discursos prácticamente seguidistas, y luego, bueno, los jueces y tribunales pues se dedican a lo suyo, a controlar la legalidad formal, y realmente, pues, evidentemente, es lo más fácil. Es decir, qué requisito o qué procedimiento se ha incumplido aquí, qué fase del procedimiento, bueno, hasta qué punto es digamos, una actuación nula o es anulable en determinados casos, y bueno, y poco más. Esto es porque es lo más sencillo, digamos, hacer un escrutinio en torno a este tipo de cuestiones y no sobre los resultados. Y tampoco los órganos de control externo pues están muy avanzados en este tipo de cuestiones. Es decir, hay unas limitaciones evidentes. Es curioso, por ejemplo, que también la actuación del defensor del pueblo y figuras afines se base también en criterios de legalidad formal, pura y estrictamente, y no en criterios materiales. También no deja de ser curioso la actuación de los consejos de transparencia, que se basan también en controles absolutamente formales y no materiales. Es decir, todo lo estamos formalizando. Y bueno, esto da garantías formales, pero realmente ayuda muy poco a los procesos de transformación. Y a todo esto se une, pues bueno, un ecosistema público como el que tenemos, que es muy resistente a la transformación. Es muy poco receptivo al exterior, es muy endogámico. Se vive en zona de confort muchas veces o en zona endogámica y se tiene muy poco contacto con la sociedad civil y con lo que está pasando fuera. Yo vengo de una sociedad, en concreto la vasca, que es muy innovadora desde el punto de vista empresarial y está calando poquísimo lo que son las estructuras de las administraciones públicas, que están absolutamente envejecidas frente a una sociedad digamos, que va muy por delante, una sociedad empresarial, cooperativa, que va muy por delante de la propia administración pública, lo cual no deja de ser absolutamente paradójico. En fin, hay un informe muy reciente que ha tenido muchísima polémica en el País Vasco, que es el informe CEDARRIAC, hecho por un grupo de profesionales, catedráticos y profesionales ya senior y muy relevantes de la sociedad vasca, donde ponen de relieve todo este tipo de cosas. Es decir, la administración pública empieza a ser más que un motor, un freno, es decir, un remolque. Es decir, esto es importante, no es la locomotora de la transformación, es el remolque. Y bueno, pues una sociedad, además una administración pública que su clave fundamental es la subvencional. Es decir, lo importante es que dé subvenciones, la que sea, y que dé subvenciones cuantos más mejor. Que subvencione tanto a las instituciones, a las organizaciones públicas, a las privadas, a los empresarios, a los ciudadanos, y esto ya lo decía Tocqueville. ¡Ay, pobre de aquel, pobre de aquella sociedad, digamos, de solicitantes! Nunca tendrá un buen gobierno. Una sociedad de solicitantes nunca tendrá un buen gobierno, porque los solicitantes siempre piden más, siempre estarán insatisfechos. Esto sin lugar a dudas. Todo esto aparte de una falta de disciplina fiscal que ya no viene de lejos, es histórica en la configuración de nuestras administraciones públicas, y las reformas, como les he dicho, que son de carácter incremental y muchas veces vacía. Los viejos problemas, pues ya están más o menos diagnosticados. Yo creo que aquí no voy a decir nada nuevo que ustedes no conozcan. No hay un alineamiento bueno entre política y gestión, no hemos sido capaces de crear un tercer espacio entre la política y la gestión, y esto crea, digamos, una configuración dicotómica de nuestras administraciones públicas. Está lo político y está lo administrativo, la gestión, que es puramente del siglo XIX. Entonces hay que evolucionar y no hemos sido capaces hasta ahora de evolucionar suficientemente. Son como dos mundos separados, donde no hay intersección. También he hablado ya del papel del derecho administrativo. Las estructuras también, ya les he dicho que son muy endogámicas, hay muy poca interrelación con la sociedad civil. Esto, la gobernanza debe caminar a romperlo, a ir quebrándolo poco a poco, pero esto es un proceso lento y es un proceso no fácil y un proceso complejo. Y bueno, pues hemos tenido expresiones como la transparencia, que no llega aquí hasta 2013 formalmente, materialmente todavía no ha llegado, más que en algunos aspectos. Y bueno, tenemos otros aspectos como la integridad,
que no hemos sido capaces de incorporarlo a la agenda política, ni a la agenda pública, ni a la agenda de reformas, hasta que los fondos europeos o la gestión de fondos europeos nos obligan desde la Unión Europea efectivamente a aprobar estos mal llamados planes de medidas antifraude, que no son más que mecanismos de reforzamiento de la integridad institucional para la gestión de fondos europeos, no para la gestión de los fondos propios, que podemos seguir haciendo las mismas cosas que antaño, lo cual no deja de ser absolutamente paradójico. Y por tanto, pues bueno, tenemos aquí también una burocracia muy vicarial, que aquí hay muchos intereses que no voy a entrar ahora. ¿Por qué esta burocracia que hemos configurado es vicarial? Bueno, se vive bien, más o menos, confortablemente bien de funcionario, porque se tienen pocas responsabilidades, las responsabilidades no residen en la función pública, no está profesionalizado el sistema de toma de decisiones por este planteamiento dicotómico, y por tanto es una burocracia, pues, francamente, que ayuda en algunos proyectos, y en otros proyectos, más que ayuda, pues pone palos en las ruedas. Esta es un poco la configuración que tenemos. Y bueno, pues veremos cómo se puede ir evolucionando en esto. El derecho administrativo y la gestión pública, pues ya les he dicho lo que tenía que decir. Pues en estos momentos hay un trabajo que me parece extraordinario y muy poco conocido, porque es una publicación muy poco divulgada, que es el anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Escribió un artículo extraordinario Francisco Velasco sobre las reformas de la administración. De hecho, hoy vamos a tener un debate, un coloquio. Esto nació de un debate o coloquio que íbamos a tener él y yo en este foro. Y por problemas de salud no pude ir. Y bueno, él aportó este documento que es sencillamente extraordinario, me parece, desde un punto de vista del derecho administrativo. Este es una de las personas, a mí me parece, de los catedráticos de derecho administrativo en estos momentos con mayor peso y mejor conocimiento también del mundo local, como en España. Y aquí lo que viene a decir es que, bueno, si lo propio de una administración es el resultado, es por tanto la flexibilidad organizativa procedimental, el derecho español no va por aquí. El derecho español va por la dificultad, va por la desincentivación y, bueno, y la administración burocrática, como bien ha dicho Alejandro Parres, pues aquí se termina imponiendo. Es decir, pues lo importante es la correcta aplicación de la ley. Pero eso nadie lo pone en duda. Este es un viejo debate que ya Joan Pras se lo planteó en el año 92. El debate, digamos, entre legitimidad o racionalidad jurídica y racionalidad, digamos, por resultado. En fin, o la legitimidad por eficacia. Y bueno, la legitimidad legal de la administración, añade, y esto me parece muy importante, está plenamente vigente. Pero es que la sociedad, la ciudadanía, pide más, pide mucho más. Esto lo da por supuesto, esto lo tenemos que dar por supuesto. Evidentemente aquí no se trata de actuar contra la ley, ni contra la Constitución. Se trata de garantizar los servicios y hacerlos más efectivos y eficaces y eficientes. Por tanto, el derecho administrativo está actuando en estos momentos como límite. Esto es importante. La sociedad, como digo, demanda más. La rigidez del derecho administrativo es tal que prácticamente hipoteca todo. Y además son normas básicas. Normas básicas. Es decir, claro, esta legislación es una legislación básica de reglas, no de principios ni de directivas. Es de reglas. Y al ser de reglas impone a todas las administraciones públicas. Y esto genera muchos problemas a la hora de pues yo soy del Cabildo y quiero hacer del gobierno del Cabildo y quiero yo una administración más efectiva, una gestión más efectiva, pero como tengo que cumplir unas reglas, las reglas me van a hipotecar todo lo que sería la gestión efectiva en algunos casos, o me la van a aplazar, me la van a diferir, me la van a complejizar. Y por tanto, las reglas, que son muy importantes y hay que cumplirlas, toda esta legislación, que es una legislación básicamente conocida por todos ustedes, pues no tiene capacidad directiva. No tiene capacidad directiva y se hace un control de legalidad como fin, no como medio, como fin. Y por tanto lo importante es el control de legalidad. Esto conlleva pues el imperio del trámite, que digo yo, y que las administraciones públicas se retroalimentan a sí mismas. Hay administraciones públicas que tienen circuitos internos que son los que justifican las tareas de muchos puestos de trabajo. Las tareas de muchos puestos de trabajo que están únicamente configurados en clave interna, no en clave de prestación de servicios a la ciudadanía, sino en clave endogámica, de funcionamiento interno. Y esto es muy difícil romperlo. Yo no soy ningún ingenuo, ya tengo bastantes años, y por tanto no soy ningún ingenuo con este tipo de cosas. La conclusión que saca este autor, que me parece importantísima,
es que el derecho administrativo español actualmente está actuando como límite, más que como motor o como canalizador de procesos de transformación, y además pone de relieve una cuestión que me parece seria. Cualquier proceso de transformación que se lleve a cabo en España será siempre limitado precisamente por este contexto normativo. No esperen grandes cosas, hagan pequeños avances, hagan, digamos, ganen terreno poco a poco, pero que nadie espere ni se haga ilusiones que a través de un plan estratégico se va a cambiar radicalmente la organización, porque la organización es muy dura de cambiar, sobre todo cuando tiene un sustrato normativo que le avala, que le justifica y que le permite seguir funcionando así como, digamos, garantía también de que los tribunales de justicia no van a tumbar ningún tipo de procedimiento, de decisión, digamos, político-administrativa. Los desafíos también son conocidísimos y, por tanto, no se los voy aquí a contar todos y menos a desarrollar, pero todos ustedes saben dónde estamos. Había desafíos ya cuando empezaron ustedes con el plan, en 2019. Eran desafíos importantísimos, la Agenda 2030, que el tiempo se está consumiendo. La década de la acción, 21-30, ya estamos en el 22, cerca del 23, y prácticamente el 23 ya es el ecuador de la agenda. El mandato 23-27 va a ser el mandato de la agenda. O es el mandato de la agenda o la agenda no existe. Y por tanto va a ser el mandato de la agenda. Y bueno, pues aquí hay problemas importantísimos. El cambio climático, muy directamente involucrado con la agenda, este es un grandísimo reto y escalofriante. Yo creo que todos ustedes lo saben, estamos perdiendo la batalla, la estamos perdiendo contra el cambio climático, esto es así, y bueno, habrá que invertir mucho para todo esto. ¿Qué les voy a contar a ustedes de las migraciones? Hay un libro extraordinario, Cómo aterrizar, de un sociólogo francés, ahora ya luego les diré el nombre, si me viene a la memoria, pero que aquí se plantea, bueno, el cambio del nuevo régimen climático que se va a producir, que se está produciendo ya en el mundo, pues va a conllevar tres grandes transformaciones importantísimas. Aparte de todo el cambio climático, los movimientos migratorios que van a ser brutales, a partir de ahora cada vez mayor, mucho más, y con la crisis alimenticia, que más o menos ya se está gestando, esto puede ser también, tener unos efectos todavía más perjudiciales, y bueno, pues el potencial es explosivo, como les pongo aquí. La desigualdad también la incorpora en este libro como uno de los elementos fundamentales, la desigualdad creciente. Y esto además nos plantea otro problema, el fin de las clases medias. Se está hablando mucho, el fin de las clases medias, que bueno, esto desde la función pública a lo mejor no se percibe muy bien, pero desde la sociedad civil se empieza a percibir muy bien. La precarización del empleo cada vez es más fuerte y, digamos, hay un cuarto de la población, un 1% que tendrá una riqueza extraordinaria, y un cuarto de la población que más o menos puede vivir, que cogerá la ola, digamos, de la transformación digital, de todas las transformaciones que se produzcan, pero los 3/4 partes restantes lo pueden pasar muy mal. Y aquí, efectivamente, las famosas clases medias ya empieza a haber un proceso de precarización y de desaparición importantísimo en muchos segmentos y en muchos campos. Las tecnologías disruptivas ya se ha hablado y se hablará mucho en este foro, y por tanto lo paso. El empleo también, supongo que se hablará mucho, tanto en las intervenciones posteriores, como el empleo se está mutando, el empleo, y esto es importante. El empleo, ya hay una dualidad de empleos, empleo público y empleo privado no tienen mucho que ver, esto es está generando ya unas contradicciones paradójicas y unas inconsistencias que no sé si se podrán mantener durante muchísimo tiempo, creo más bien que no. La automatización ya está aquí, la reducción de los empleos en el sector público, el sector privado va a ser evidente, en el sector público tendrá que venir, también por motivos de crisis fiscal, pero sobre todo por motivos de cambio, digamos, o de mutuación de lo que son la pérdida de tareas, básicamente de carácter rutinario. Y bueno, la renta básica universal es uno de los temas que se plantea como solución, con resultados muy ambivalentes hasta ahora, muy poco efectivos, y tendrá muchos problemas, y el dualismo ya me he referido. El envejecimiento de la población en el caso español es importantísimo, y esto va a transmutar, va a cambiar todo lo que son los servicios públicos, y en fin, todo esto son cosas conocidas, ya estaban. ¿Qué viene? ¿Dónde están los nuevos desafíos tras 2020?
Bueno, las consecuencias de la COVID son importantísimos. Yo creo que la primera consecuencia, que parece que es trascendental, es la revalorización de lo público. Revalorización de lo público se ha revalorizado como necesario. Otra cosa que haya sido efectivo. Esto es otra cosa distinta. Pero vamos, se ha revalorizado como algo imprescindible. Hay cuestiones que lo público tiene que jugar un papel central en lo que es el proceso de transformación y el proceso, digamos, de adecuación o de adaptación de la propia sociedad. Tiene que ser la locomotora, no tiene que ser el remolque de los procesos de transformación. Yo creo que esto está más o menos claro. La digitalización se ha acelerado de forma vertiginosa, de forma muy desordenada, muy caótica, también creando brechas digitales fortísimas en la sociedad civil, y esto es importante. El hundimiento económico del que ya se ha hablado, pues nos ha dado lugar a un pase, digamos, una situación de crisis fiscal latente, evidente, que la hemos disimulado por el poder de gasto, que en estos momentos estaba más o menos autorizado por la Comisión Europea para intentar salir de la crisis, pero la situación fiscal ya es insostenible. Es insostenible, y si viene una recesión, como parece ser que viene, pues vamos a tener problemas muy serios a corto plazo. La recesión ya se asoma y vamos a ver la intensidad de esta recesión, pero puede ser profunda, media o ligera. Póngase en cualquiera de los tres escenarios, porque la incertidumbre es total sobre esto. ¿Y España, pues, cómo afronta esto? Pues más débil de lo que estaba. Más débil en materia de déficit público, más débil también en materia de deuda pública. Ya tenemos un porcentaje de deuda pública muy serio, tremendamente serio. No tenemos mucha más capacidad de endeudamiento, por no decir que no tenemos ya capacidad de endeudamiento. Y todo esto, pues bueno, vamos a ver cómo responden los mercados ante la deuda. Ya pasamos lo que pasamos, la penitencia, durante el año 2011-2012, y vamos a ver si no se repite esta penitencia. Esperemos que no. Las instituciones europeas tienen otras políticas, pero tampoco hay garantías de que esto no suceda. Esto es importante. Los fondos europeos es nuestra gran ventana de oportunidad, que hasta ahora se están ejecutando con mucho retraso, con muchas dificultades, lo que denota la baja capacidad ejecutiva de nuestras administraciones públicas. Esto lo vengo denunciando hace tiempo. Había que invertir mucho en organización y gestión para que los fondos se pudiesen absorber. Se ha invertido poco, muy poco, y esto ya estamos en tiempo de descuento y vamos a ver qué consecuencias o qué impactos tiene, porque puede tener impactos muy serios. Hoy mismo la directora de la IREF ya decía que los fondos europeos están ofreciendo señas de desfallecimiento en cuanto al crecimiento económico. Y esto es una señal de alarma. La IREF es una institución de prestigio. Otra cosa es que no le guste, digamos, a determinadas estructuras gubernamentales, que no le guste lo que diga, pero lo que dice lo dice con mucha fiabilidad, digamos, con mucha seriedad. En fin, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde deberíamos ir? Efectivamente, deberíamos ir hacia un nuevo contrato social. Esto ya se ha lanzado, este libro que me parece extraordinario, el de Minouche Shafik, perdón, hay una rata, no es Shafik, es Shafik, que es la directora general de la London School of Economics, y esta mujer en concreto tiene un diagnóstico que me parece absolutamente compartible. Es decir, el proceso de transformación, como les pongo aquí, que estamos, de transformación social, de aceleración social, digamos, necesita un contrato social más generoso, más protector, más inclusivo, y es inevitable porque las fuerzas de la tecnología y las fuerzas o las presiones medioambientales lo van a impulsar. Ahora bien, va a depender de cada país. Si cada país tiene estructuras institucionales fuertes para hacer un proceso de reconstrucción de este contrato social, o no los tiene. Si no los tiene, el fracaso va a ser inminente. Si no es capaz de reconstruir un contrato social en torno a estos ejes, ella también incluye el ámbito infantil, la educación, la salud, el trabajo, la vejez y el pacto intergeneracional, que es imprescindible. Estos son los aspectos que yo creo que... Lo demás, pues bueno, ante este contexto disruptivo ya les he dicho todo, prácticamente. Hay un déficit de capacidad estatal para adaptarse, hay que reformar o reforzar la gobernanza, porque esto es reforzar también las capacidades estatales y también en este caso las capacidades institucionales y del cabildo, y bueno, intentar incrementar esta confianza que se está desplomando en las instituciones.
La confianza, como decía Pierre Gossambalón, es una institución invisible, pero bueno, la confianza una vez que se pierde es muy difícil recuperarla o reconstruirla. Es como un espejo que cuando se rompe en añicos y reconstruirlo es muy difícil, es prácticamente imposible reconstruir ese espejo. Y por tanto esto es muy relevante. Las crisis, además, vivimos en una década maldita, desgraciadamente, la década 2030 o 21-30 realmente, es una década pues, donde se están encadenando las crisis. Es muy interesante el diagnóstico que decía de los 300 expertos Alejandro Parres, porque la perspectiva nos dice lo que nos dice. Efectivamente, pues nos decía que íbamos a pasar una gran época de estabilidad y estamos pasando una época prácticamente que vamos de susto en susto. Cada mañana, cuando escuchamos la radio o abrimos los periódicos o miramos o consultamos los periódicos digitales, el susto cada vez es mayor. Y por lo tanto, bueno, aquí se están encadenando, se están solapando las crisis, el escenario ya se ha dicho cuál es, los desafíos son impresionantes. Yo creo que hay una cierta impotencia de lo público para afrontar esto, ojo, y aquí no voy a entrar, porque esto ya es muy serio, Hasta ahora estamos demostrando impotencia. En general, todos los países. El problema es que en España a lo mejor se multiplica esta impotencia. Y esto, claro, nos coloca en peor situación. Está bien que los gobiernos locales y los gobiernos de proximidad, y en concreto el Cabildo, pues hagan esfuerzos. Porque si no los hacen, realmente, pues bueno, todo esto requiere el contagio. Requiere el contagio y efectivamente que luego las instituciones de todo tipo, niveles de gobierno autonómicos y también el nivel de gobierno estatal, vayan tomando buena nota de todo este tipo de cosas. Porque aquí está la clave de resolución de muchos problemas. La gobernanza, y voy acabando. La gobernanza requiere, pues básicamente, es un concepto muy mal empleado entre nosotros, un concepto equívoco. La gobernanza es muy compleja, como concepto, como noción, pero se puede resumir de forma sencilla. Es, como decía Renate Mainz, básicamente una manera diferente de gobernar. O en una expresión de Hannah Arendt, es, digamos, gobernar con mentalidad ampliada. Digamos, no solo con la mentalidad endogámica, sino con mentalidad ampliada. Ella lo utilizaba en otra línea, pero me viene bien la idea. Y bueno, como dice Daniel Innerarity, pues aquí lo que prima básicamente en la gobernanza es la horizontalidad, frente a la concepción vertical del uso del poder. Y por lo tanto la creación o generación de redes, tanto institucionales como con la sociedad civil, como digamos con el mundo empresarial, digamos con entidades culturales, asociativas de todo género, y por tanto la retroalimentación constante de la administración pública. Además se confunde muchas veces con el buen gobierno y con el gobierno abierto. Las dimensiones, no voy a entretener aquí, pero las dimensiones de la gobernanza en un concepto holístico de gobernanza son todas estas. Ustedes están transitando por buena parte de ellas. La cuestión es la intensidad, donde están los puntos negros y que hasta ahora están muy mal resueltos, básicamente están en integridad, que parece ser que ustedes también están transitando hacia esa línea, lo cual me parece muy bien. La rendición de cuentas es donde no se acierta nunca, se cita como elemento. El trabajo en red pues, se puede mejorar, la gestión de personas es trascendental. Aquí hay dos aspectos de la gobernanza interna y la gobernanza externa. Digamos, la gobernanza exógena es lo que llamamos gobierno abierto, para entendernos. El gobierno abierto pues, requiere integridad, gobernanza ética, como decía Francisco Longo y Adrián Vareda, la transparencia efectiva, la participación también efectiva y todo lo que tiene que ver con, con la rendición de cuentas. Y luego, además, la gobernanza interna, que es importantísima. Sin un buen sistema de gobernanza interna, la gobernanza no va a funcionar. Es toda la gobernanza que tiene que ver con el alineamiento política-gestión, con la buena digitalización, con una gobernanza de datos, un buen sistema de protección de datos, una administración pública profesional imparcial, el refuerzo del liderazgo ejecutivo, la gestión de personas, que es clave, como bien se ha dicho por parte de la consejera, es fundamental. Sin las personas no van a transformar nada, y las personas, digamos, que están trabajando en las organizaciones son el motor de cambio y, por tanto, la palanca fundamental. Y luego el trabajo en red. El trabajo en red es capital. ¿Se está trabajando en todos los sitios así? No, se trabaja de forma muy fragmentaria, de forma muy asistemática, y está muy bien que ustedes en un plan lo hayan recogido como elementos fuertes. ¿Los desafíos de la gobernanza? Pues bueno, es construcción de un modelo holístico, primer desafío. Segundo desafío, pues desarrollar equilibradamente todas las dimensiones que tiene. Tercer desafío, un liderazgo político que aquí, por lo que he podido comprobar esta misma mañana, pues efectivamente existe. Buen alineamiento con el proyecto, digamos, estratégico de transformación. Y bueno, pues
hay que ser consciente también que la gobernanza en general, salvo aspectos como los que tienen que ver con la digitalización y la gobernanza de datos, pero sobre todo la digitalización, no tienen tampoco, bueno, quizás recursos humanos, pero mal entendido, en el sentido incrementalista, no tienen tampoco impactos fiscales fuertes. La gobernanza es un problema de voluntad política. En algunos casos, evidentemente, la digitalización sí que requiere inversiones fuertes, y luego lo demás es voluntad política y acuerdos. Y es muy importante tener la agenda, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 como meta. Si la gobernanza tiene que ir encaminada a lograr instituciones sólidas y, por tanto, que el Cabildo sea una institución sólida, que afronte no solo la transformación, sino también el proceso de resiliencia que va a ser necesario para que las adaptaciones que se van a producir en los años venideros se puedan superar. Y la innovación, pues la innovación, perdón que le diga, la administración pública innova muy poco. Innovan, como bien dice Carles Ramió, innova en servicios o en productos. Aquí innova, bueno, más que innova, copia lo que se está haciendo por el mundo empresarial. Pero en lo que es todo lo que tiene que ver con el ámbito más organizativo o de gestión, como bien dice Ramió en su último libro, pues son conservadoras o inmovilistas. Pues bueno, ¿qué les voy a decir? Si innovación, como Xavier Marcet, que es uno también de los grandes ideólogos de la innovación privada, pero también trasladada al sector público, dice una cosa que es muy sensata: un futuro sin administraciones consistentes, adaptativas y ágiles es muy negro. Y es en el que estamos. En este artículo es mucho más optimista, pero yo, como soy ya perro viejo, digamos, ¿dónde estamos? Y estamos aquí, estamos en el futuro negro. Y bueno, Francisco Longo, pues Paco Longo también yo creo que tiene una idea muy importante, muy interesante, que el modelo burocrático tradicional no constituye el hábitat institucional adecuado para un sector público innovador. Y la innovación es importante en el sector público, es muy importante. Es decir, también si se quiere trabajar en clave colaboración público-privada, que aquí Tabico Isa, pues supongo que nos ilustrará, y Mariana Machucato ya ha hecho, digamos, aportaciones importantes últimamente, desde hace tiempo ya, dirigidas a que en el campo de la innovación lo público es tremendamente importante. Y es decir, tiene que ser un agente transformador también en este campo. Y bueno, pensaba contarles algo del plan estratégico, pero ustedes ya les han dicho todo. Y por tanto, yo simplemente me parece un plan interesante, me parece un plan sugerente, me parece un plan estimulante, me parece una buena idea, una buena práctica. Está hecho en el 2019, lo tendrán que ir adaptando y ajustando a los cambios y transformaciones que se están produciendo, que son aceleradísimos. Y yo creo que lo han dicho todo. Yo simplemente, pues bueno, creo que hay un proyecto que es clave, es determinante en su proceso de construcción de este modelo de gobernanza desde el punto de vista interno, es el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, el ROGA. Este es importante porque es importante no por nada, es importante porque, como parten ustedes de una administración burocrático formal, lo que diga el ROGA es prácticamente trascendental desde un punto de vista jurídico formal. Y por eso tiene esa trascendencia. Realmente la trascendencia no es puro formalismo, pero bueno, ahí se pretende codificar algunas transformaciones que posiblemente se queden cortas. Para cuando la aprueben ya habría que hacer algunas modificaciones o algunas adaptaciones, porque esto va muy rápido, pero tiene ideas importantes desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista estructural. Creo que hay que ir a organizaciones mucho más transversales, mucho más versátiles, mucho más flexibles, mucho más adaptativas. Hay que romper un poco los silos, la concepción de silos departamental, y ir mejorando, ir superándola. No digo romperla en el sentido estricto, sino complementarla con estructuras mucho más transversales o trabajos por proyectos. Creo que esa idea está también recogida, y creo que también las ideas importantes son todas las que tienen que ver con la gobernanza. La gobernanza, hay un capítulo dedicado, un título dedicado a la gobernanza, donde prácticamente pues, se dice todo lo que más o menos hemos tratado aquí, con un elemento fundamental: la integridad institucional. Creo que es una buena pieza. Sin integridad institucional el presupuesto de la gobernanza se derrumba, No tendrán ustedes transparencia efectiva si no tienen integridad, digamos, y es un esfuerzo importante, es un esfuerzo nuevo, esto costará culturalmente aceptarlo, pero en fin, es lo que hay. Es lo que hay, y por tanto,
Las instituciones deben pensar a lo grande, dice Mariana Mazzucato, y sobre todo jugar este papel relevante en las transformaciones de la sociedad y de sus propias organizaciones. Y bueno, pues como ya Peter Drucker, que es un viejo conocido, un clásico ya de todo este tipo de cosas, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Esta es una línea, fuerza. Pero bien, si ustedes fracasan, o si fracasamos como país, vamos a salir de aquí, del cabildo, si fracasamos como país en estos procesos de reforma, se hará, digamos, verídica y constatable la reflexión de Kenneth Rogoff, que me parece importantísimo, y es que a menudo los sistemas pueden sostenerse más tiempo de lo que pensamos. Pero es aquí que llega un día que terminan desplomándose mucho más rápido de lo que imaginamos. Hemos visto caídas de imperios. Y al ver caídas de imperios, nadie nos dice que podamos ver también la caída de lo que hoy en día entendemos como administración pública. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Turno de preguntas. Acabamos de lanzar una pregunta precisamente en el chat, comentando que pueden intervenir a través del chat, y también tenemos una compañera con micro en mano para cualquier persona que tenga inquietudes, lanzar una pregunta, una reflexión, cualquier cosa. Levanta la mano. Por aquí tenemos ya una. Rafael, la verdad es que es un placer escucharte. Está entre el baño de realismo que dan ganas de irse a tomar un café o algo más fuerte y una descripción de la realidad que yo creo que compartimos todos los que estamos aquí, ¿no? Porque yo creo que los que estamos aquí ya estamos convencidos de que el proceso de transformación hay que realizarlo, ¿no? Muchas gracias por tu intervención, y mi pregunta tiene que ver con, en todo este contexto, ¿cómo ves tú el papel de la reforma de la función pública, del empleado público, y si tú lo ves realmente viable? Sé que la pregunta es... pero sí, es la que quería hacerte. Gracias. Pues muchas gracias por la amable valoración de esta modesta aportación, que más bien es producto de mi trayectoria personal y profesional, que ya, como les he dicho, tengo muchos años, y desde que tengo pues uso de razón académica y profesional, pues vengo yendo a hablar de todas estas cosas. Ha tocado un punto que, sinceramente, nos llevaría a una nueva ponencia. ¿Cómo la veo? Sintéticamente, mal. Difícil, muy difícil. Y en estos momentos mucho más difícil que hace un año. Y no seré más explícito. Mucho más difícil que hace un año. Que ya era muy difícil, dificilísimo. Hay muchos factores que juegan en contra, muchísimos, muchas capacidades de resistencia que las he citado aquí, y luego pues algunas innovaciones, entre comillas, normativas, que son más bien ocurrencias, que no van por la buena línea. Yo esto lo tengo escrito, lo pueden ustedes ir a la página iDerecho y ver algunos de los recientes entradas que he hecho en mi propio blog de la mirada institucional. Tengo algunos aspectos críticos sobre esta reforma de la función pública. Creo que vamos por el camino equivocado, ¿eh? El camino correcto es reforzar la profesionalización, la imparcialidad, y por tanto creo que nos estamos yendo al lado contrario. Esto por un lado. Y luego creo que es importante, pues, en fin, un proceso de adaptación. La función pública 2030 no va a tener nada que ver con la función pública tradicional. No debería tener nada que ver, pero creo que esto lo va a tratar Carles Ramió en su ponencia, y por tanto no quiero tampoco pisar el terreno, y lo tratará con rigor, que le caracteriza, desde un análisis politológico. Yo tengo más un análisis jurídico y jurídico-constitucional, y en este punto soy bastante crítico y bastante, digamos, escéptico hacia que esto vaya por el buen camino. ¿Hasta qué punto les va a hipotecar? Mucho. Mucho. Les va a hipotecar mucho, y mucho más de lo que creen. Mucho más de lo que creen. Y les va a hipotecar mucho. Vamos a ver si lo llevan bien, con elegancia, y bueno, y como dicen los anglosajones, hoy es jueves, pues, hoy es miércoles, perdón.
Bueno, pues el lunes tendré un problema. Y lo resuelven como puedan. No es muy complicado. Yo creo que no se va por el buen camino. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una reflexión en el chat de Agustín José Sanabria. Un concepto claro, el desafío de la adaptación de la Administración a la ciudadanía con una dirección pública más profesional. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Reflexión, inquietud, sí, hola, buenas. Comentario. Hola, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido una ponencia estupenda. Ver, vale, por aquí. Sí, perdón. Una de mis preguntas va relacionada con una de las normas que has sacado en tu exposición, que es la ley de contratos, y las nuevas formas de contratación como la compra innovadora. ¿Qué futuro, o sea, quiero decir, tú crees que sistemas como la compra innovadora se pueden adaptar y pueden facilitar la adquisición de recursos por parte de la Administración, recursos innovadores o recursos de forma ágil? ¿O al final es un poco maquillaje que se ha ido incorporando a antiguas formas de contratar y al final no han llegado a ese avance que se esperaba con esta nueva normativa? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo no soy experto en contratación pública y por lo tanto mi opinión es pura y estrictamente de jurista amateur en este campo. Vamos a ver, hay dos referentes que a mí desde el punto de vista profesional y académico me parecen importantes en este tema. Uno es Javier Vázquez Matilla, que creo que se dedica en buena medida también profesionalmente al campo de la innovación pública, en la materia de contratación. Y luego el que citaba antes, Julio González, que el podcast les recomiendo que lo escuche, el último, porque efectivamente lo que hace es una reflexión de 27 minutos sobre las hipotecas que tiene la ley de contratos del sector público en la gestión. Y creo que aquí ya es un diagnóstico descarnado desde un gestor, desde un catedrático de universidad y gestor, la doble condición, y donde efectivamente ve que la ley efectivamente podía tener aportaciones buenas, como podría ser la que usted ha planteado, la compra pública innovadora, líneas buenas, pero que prácticamente se quedan fagocitadas por la concepción burocrática también, formal, de la propia gestión de la ley de contratos del sector público y termina, matando ideas muy importantes, no solo esta, sino también pues la de que la calidad sea el elemento fundamental en la adjudicación de los contratos, que al final ha terminado siendo el precio, y lo pone de relieve muchas veces. Volvemos a lo cómodo, a lo sencillo, a lo que no te pueden impugnar, a lo que tiene, digamos, más garantías. Claro, aquí todos buscamos, digamos, el refugio de la garantía formal, sobre todo para que los tribunales no te tumben. No te tumben, digamos, las políticas. Pero eso no son políticas. Eso son políticas miedosas, porque realmente toda la carga innovadora, la ley de contratos del sector público es un mamotreto. Yo he visto desde fuera como es un mamotreto, con eso no se puede gobernar y con eso va conducido al fracaso la gestión de los fondos europeos. Esto va conducido al fracaso, la gestión de los fondos europeos, porque va a tener problemas importantísimos en este ámbito de ejecución de fondos. Tampoco le podía decir mucho más, y disculpe. ¿Alguna pregunta más? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Por aquí? Buenas. Agradecer en principio el baño de realidad que ha dado, porque cuando se lleva mucho tiempo, como yo también en la Administración, se agradece que se hable con claridad. Y quería plantearle una pregunta. Para estos retos que se presentan, que son bastante importantes, ¿cómo ve el tema de que en materia de recursos humanos, cuándo se va a poner fin a esa dicotomía de colectivos, de funcionarios y de laborales en la Administración? Y si no es un reto importante solucionar ese tema. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, aunque yo creo que este es un tema más de Carles Ramió también, insisto, de la ponencia de Carles Ramió, aunque como tiene una dimensión jurídica y Carles Ramió no es jurista, le voy a dar algunas pistas sobre esto, desde un punto de vista jurídico, pura y estrictamente jurídico. Yo creo que la dicotomía, que es una dicotomía vieja, ojo, viene de la ley de funcionarios civiles, del texto refundido de 1964, viene de entonces, y la laboralización ya empezó entonces,
en la etapa, digamos, final del tardofranquismo y en la transición política, empezó muy fuerte, y luego cuando los nuevos gobernantes llegaron, los nuevos gobernantes en la etapa democrática fueron tan ingenuos de creer que bueno, había que huir de las limitaciones y rigideces del derecho administrativo y echarse en brazos de un derecho laboral que iba a ser más flexible. Se equivocaron de arriba abajo. Lo que no entendieron nunca es la lógica laboral no se puede aplicar tan fácil al empleo público, y es que además lo termina rompiendo. La institución de función pública en estos momentos está rota por la laboralización, por digamos, la concepción laboral. Esta es mi tesis. Digamos, la laboralización ha terminado rompiendo lo que es las costuras de la institución de función pública y haciéndola prácticamente, destruyendo su esencia, su ADN. Este es un tema muy importante, tremendamente importante. La dicotomía es brutalmente ineficaz y sobre todo ineficiente. Tiene unos costes para la administración enormes, la jurisdicción, la doble jurisdicción es un disparate porque termina generando problemas, incluso contradicciones importantes en la forma de interpretar las normas. Y bueno, tal y como interpreta la jurisdicción social, que es muchas veces amateur, desconocedora de lo que es lo público y de interés público, pues termina produciendo consecuencias tremendas. Pero luego además se ha contaminado hacia la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con digamos, la interpretación de algunas directivas, principalmente por todos conocidas, tanto la directiva de 1999, la 7099, como creo que es la 123 del año 2001, pues ha terminado generando muchísimos problemas también en su traslación al ámbito público. Y entonces, bueno, pues esto se ha laboralizado. Soluciones dificilísimas, ha dado un poder tremendo a los sindicatos en el ámbito de lo público, tremendo, pero tremendo, donde cogestionan y algunas veces casi gestionan lo que es el empleo público, y esto no tiene solución fácil. Yo algunas veces he propuesto, es difícil, porque esto requiere unos ajustes procesales importantes, intentar generar una especie de tribunales administrativos en materia de empleados públicos, para intentar que resuelvan la mayor parte de los asuntos por parte de no jurisdicción especializada, sino tribunales especializados. Pero bueno, esto generará muchísimas resistencias, muchísimos problemas de adaptación, y no veo nada que se mueva en esta línea. Y esto es un problema muy serio, porque la laboralización se está cargando la institución de función pública, el ADN, su misión existencial, digamos, se la está cargando, y esto es un problema, insisto y reitero, que a mí personalmente me preocupa mucho, y no veo salida a corto plazo. Esto, quizá, si terminamos manchando tanto la función pública que la desfiguremos por completo, o el empleo público, como se llama esta institución bastarda. Yo estuve en la comisión de expertos de 2005 y metimos la pata, hay que decirlo, metimos la pata porque yo creo que esta idea del estatuto del empleado público no era correcta, no era adecuada, porque al final es un régimen estatutario falso, no es un régimen estatutario. Hemos devaluado el régimen estatutario de la función pública y hemos generado una laboralización del estatuto de la función pública y del estatuto también del personal laboral. Al final el resultado final es muy malo y no veo mucha solución. Ya toca un tema trascendental, y para esto es un quebradero de cabeza para los gestores de recursos humanos, un quebradero total de cabeza, absoluto. Y no es nada fácil, y cómo actúa la jurisdicción social. Además ha contaminado a la jurisdicción contencioso administrativa, la ha terminado por contaminar. Y claro, pues ahora la jurisdicción contencioso administrativa pues se pone también, digamos, en este principio prooperario, que me parece muy bien, pero claro, hay que pensar en clave de interés público, interés general. Y creo que esto se está perdiendo, Y se está perdiendo la idea de servicio público, ya no existe. La idea de los valores de la función pública los hemos bastardeado. Claro, con este tipo de figuras. Aquí lo importante del estatuto del empleado público, fíjense bien, la denominación, la institución pública es una institución al servicio de la ciudadanía. Y por tanto es una institución democrática, importantísima. Lean el código ético de la Administración Pública Federal canadiense, que es extraordinario. Y ahí verán cuál es el papel y el rol de la función pública. Clarísimo, clarísimo. Es una institución democrática al servicio de los ciudadanos, o de la ciudadanía, perdón.
ciudadanos y ciudadanas, de la ciudadanía. Esto lo hemos roto. El estatuto del empleado público es del empleado público. ¿Dónde está el punto de inflexión? En el sujeto que trabaja en la administración pública, no en la institución. Y la institución ya ha desaparecido, porque lo importante son los derechos y garantías y prerrogativas del empleado público, del personal empleado público, por razón de, digamos, de género, del personal empleado público. Esto es lo importante. La institución ya no existe. Ya es secundaria, es adjetiva. Y esto se nota en muchas cosas, teletrabajo, vayan sacando cosas. Muchísimas gracias, Rafael. Turno ya para hacer un pequeño descanso. Regresamos a las 11:15, tomamos un café, descansamos y enseguida regresamos con el Foro 1. Muchísimas gracias.